Este es el dispositivo más bestia que utilicé con el TV-Box que tengo en el salón, con el de la guardilla o incluso con la Smart TV de mi dormitorio. Te cuento. Si hay algo por lo que se caracteriza la marca Sonos es por ofrecernos dispositivos de muy alta calidad con un diseño excelente. Y lo ha vuelto a hacer con el nuevo Sonos Move 2, que me ha enviado para que lo pruebe y os comente qué tal. Como muchos sabéis, el Home Cinema con Dolby Atmos que tengo en casa lo tengo montado con dispositivos de esta marca, por los motivos que os conté en el vídeo que os dejo por aquí. Pero el concepto del nuevo Move 2 es un concepto completamente diferente. Es un altavoz que nos va a servir de sobremesa en un sitio fijo en nuestro hogar, pero que también nos podemos llevar prácticamente a cualquier parte, un dispositivo portátil. Nos viene dentro de una caja de cartón reciclado, como ya acostumbra la marca en todos sus dispositivos. Poca información en esta caja y el packaging como siempre una delicia. Cuidan hasta el más mínimo detalle en esto también. Dentro de esta caja nos viene una cajita con la base de carga y el adaptador de corriente. También nos viene documentación donde tenemos una guía de inicio rápido y nos viene el Move 2 envuelto en una bolsita de tela. Da gusto abrir un producto de Sonos, de verdad. Para poner en marcha el Move 2 solo tenemos que conectar el USB tipo C de la base de carga al adaptador de corriente que nos viene y conectarlo a un enchufe cercano a donde vayamos a poner el altavoz. En mi caso irá en el estudio. Después ponemos el Move 2 en la base de carga y ya podremos abrir la aplicación de Sonos en nuestro dispositivo móvil y agregar el nuevo altavoz. Siguiendo el paso a paso de la aplicación, conectaremos el altavoz a nuestra red Wi-Fi, se actualizará su firmware y también podremos hacer el ajuste TruePlay de forma automática. Para esto lo que hace es emitir un código de sonido y a través de sus micrófonos va a recoger los rebotes de este sonido para ecualizar el altavoz de la forma más óptima dependiendo en qué habitación se encuentre. El altavoz en sí cuenta con una fabricación muy top, además nos aseguran que tiene un plástico bastante resistente a caídas accidentales, absorbe bastante bien estos golpes y cuenta con unas dimensiones de unos 24 centímetros de alto, unos 16 centímetros de ancho y casi 13 centímetros de profundidad y más o menos sobre los 3 kilos de peso. Además también cuenta con certificación IP56, por lo tanto si nos lo llevamos fuera, nos lo llevamos al campo, empieza a llover, pues no vamos a tener ningún problema, ya que esta certificación aguanta salpicaduras de agua y también polvo y según la marca este altavoz también va a soportar temperaturas desde los menos 10 grados hasta los 55 grados Celsius. En la parte superior cuenta con los controles táctiles renovados que nos da esa respuesta áptica tan chula que tiene Sonos. Aquí también tiene los micrófonos que sirven para hacer el ajuste TruePlay y también para utilizar el asistente de voz. Es compatible con el propio de Sonos y también con Alexa. Y en la parte trasera tenemos el asa para transportarlo, tenemos el botón de encendido y apagado, tenemos el botón de Bluetooth también para activar o desactivar los micros físicamente y tenemos un puerto USB tipo C para recargar su batería si lo queremos hacer sin base de carga. Para la base ya tiene los pines de carga abajo. Este puerto USB tipo C que tiene la nueva generación de este altavoz también nos sirve para usarlo como power bank y poder cargar nuestro teléfono por ejemplo o incluso para conectar un adaptador de jack 3,5 mm para conectar la fuente de audio por cable o conectarlo a internet por Ethernet con los adaptadores que nos vende la marca por separado. Su batería de 44 vatios hora se recarga por completo en aproximadamente 3 horas y atención que este altavoz nos daría una autonomía de hasta 24 horas frente a las solo 11 horas que nos daba la generación anterior. Además me gusta mucho que la marca haya pensado en todo y haya colocado esta batería en la parte inferior del altavoz. Según la propia marca esta batería se va a poder sustituir fácilmente cuando se degrade y esto nos demuestra que no es una marca que está pensando solamente en vender, que también le vendrá muy bien, pero también piensa en la sostenibilidad. Si se degrada la batería la puedo sustituir y puedo seguir utilizando el altavoz. Igual hace con los packaging, cartón reciclado y también este altavoz concretamente consume hasta un 40% menos de energía que la generación anterior cuando está en reposo. Tenemos conectividad Wi-Fi a 2,4 GHz y a 5 GHz, tenemos Bluetooth 5.0 y tenemos conectividad AirPlay 2 para dispositivos Apple. Internamente es un altavoz de rango completo con sonido estéreo rediseñado de cero, ahora en lugar de uno lleva 2 tweeters de doble ángulo que separa las frecuencias altas y vocales en canales izquierdo y derecho y también han rediseñado el woofer y las guías de onda para distribuir mejor el sonido. El sonido es espectacular, de verdad. Con este altavoz tenemos un verdadero sonido premium portátil. Separa perfectamente cada tono, las voces, se perciben perfectamente los dos canales izquierdo y derecho. Y los graves son contundentes pero sin pasarse, no eclipsan el resto de las frecuencias. Podemos poner el volumen muy alto sin apreciar prácticamente distorsión en ninguno de los tonos. Y como es completamente imposible transmitiros en un vídeo la calidad de un altavoz, ahora os voy a dejar un test de sonido con un medidor de decibelios al lado. Voy a poner primero el sonido al 50%, luego lo voy a subir en torno al 70-80% y finalmente lo voy a poner al 100% para que más o menos os hagáis una idea de su sonido.
Por supuesto es un altavoz que vamos a poder aprovechar para consumir contenido en nuestra Smart TV, en nuestro TV Box, en nuestro proyector, y no vamos a experimentar latencia apreciable. Knives will come out. You are the king. Your duty is to think of your wife. I have decided to name a new heir. A new heir. On the Iron Throne. Where is duty? Where is sacrifice? Y pasando a la aplicación de Sonos para nuestro dispositivo móvil, una aplicación que también es digna de mención. Con esta aplicación vamos a tener acceso a todo nuestro sistema Sonos, podremos ver el estado de nuestro Move 2, configurar un par estéreo con otra unidad, ecualizar el sonido a nuestro gusto, hacer la calibración por TruePlay, también vamos a poder poner un límite de volumen, configurar una entrada de línea, añadir servicios de voz, en mi caso Alexa, y configurar el comportamiento del Bluetooth, la batería, la luz de estado y los controles táctiles. Además, como siempre, desde la aplicación podremos agregar nuestros servicios de música entre los más habituales, yo la uso con Spotify. Y bueno, ¿cuál es el precio de esta maravilla? Pues esto depende del país, pero para que tengáis una referencia, $449 y en España 499 €, y lo tenemos disponible en 3 colores, blanco, negro y este nuevo verde militar muy chulo. Entiendo que no es un dispositivo para todos los bolsillos ni tampoco para todo tipo de usuarios, pero si estás buscando un altavoz portátil con sonido premium que te sirva para tenerlo fijo en casa, compatible con asistentes de voz como por ejemplo Alexa, y que también te sirva para llevártelo por ahí, este es tu altavoz sin ningún tipo de duda. ¿Y tú? ¿Te gastarías casi 500 € en un altavoz como este? Dímelo en los comentarios porque me interesa mucho y te estaré leyendo, y si quieres saber por qué elegí Sonos como mi sistema Home Cinema para casa, pásate por este vídeo que te dejo por aquí porque ahí lo explico todo. Yo me despido hasta el próximo. Chao.